cuando me dio Tina el libreto, dije, ah, caray, qué padre obra, claro que la hago, y en 10 días me aprendí los bailables, las canciones, los diálogos, y debuté. Pues como es el teatro, vamos a empezar por la obertura, exactamente. La obertura las conjuga a las dos. Y voy a empezar con la pregunta con la que habitualmente termino las entrevistas. ¿Qué tan importante es el teatro en sus vidas? Importantísimo, importantísimo. Yo hice cine, hice televisión, pero lo que se aprende en teatro no lo aprendes en ningún lado. Hice a los 10 años La Mala Semilla y no hubiera querido salir de ahí nunca. Ay, es una emoción tan grande tener al público ahí contigo. Mi primer amor. O sea, no existe nada para mí como el teatro. Me emociona incluso hablar de él. Me emociona de sobremanera porque mi vida entera es el teatro. Somos ratas de teatro. Lo sé. Lo he compartido con ustedes en los camerinos incluso. Primer acto. Hablemos de Angélica María, en esa primera etapa. La Mala Semilla, Rita Macedo, una obra maravillosa que marcó. Muy fuerte, muy fuerte. Esa niña asesina. Sí, una niña asesina. Sí. ¿Qué tal enfrentarse a ese personaje por primera vez? Pues fíjate que todo el mundo me decía, oye, no te hace daño. A mi mamá le decían que me estaba pervirtiendo, que me iba a hacer daño, que iba a marcar mi vida. Un señor, fíjate, me regaló esta medalla de la Virgen de Guadalupe. Y me dijo, niña linda, ojalá ya te cuidas siempre y seas siempre buena. De lo impresionado que quedó. Yo estoy impresionada, pero que traigas la medalla todavía. Sí, eso está cañón. Es que es algo que nunca voy a olvidar. No, claro. Nunca podré olvidar. El impacto que el teatro tiene en la gente, ¿no? Sí. Ay, ya le di la torre al micrófono. A ver, ahí va, ya. Fue algo muy bello. Todavía la tengo. Porque eso quería decir pues que había estado muy bien. Y para mí eso fue un gran premio. Ahora sí que las reseñas de aquel entonces lo dicen. Era la época de pedir dinero para la Cruz Roja con tus botecitos, y ahí a mí no me daba nunca. Una señora hasta me gritó, niña maldito, ojalá te mueras. Y yo, señora, pero yo soy muy buena, nomás que soy artista. Es el personaje, no soy yo. Sí. Pero bueno. Sí, un personaje muy duro. Muy duro. Pero a mí me encantó, me encantó. Y luego, pues se fue para la música y el teatro la volvió a jalar, Angélica María. Es que fíjate, triunfo como cantante. ¿Pero Las Fascinadoras no fue antes? Ah, bueno, sí, Las Fascinadoras. Perdón que me meta, pero me tiene razón. No antes de La Mala Semilla. No. Fue La Mala Semilla y después Las Fascinadoras. Y luego Las Fascinadoras, pero es que yo ya iba más adelante y tiene razón Angélica. La regresé. Después de Mala Semilla, pasan 6 años y vuelvo al teatro. Bueno, no, hice El Canto de la Cigarra también a los 15 años de edad. No hice mucho en esa temporada, hice cada 2 años, 3. Entonces hago Las Fascinadoras, que era musical. Mexicana, sí, de Felipe Santander. Sí. Éramos más bien las fascinerosas, porque qué facha de escuinclas, pero era una obra muy padre, que todos querían ser artistas y tal, que hubo gente muy talentosa que salió de ahí, pero a mí me dieron ganas ya de cantar y le dije a mi madre, mamá, yo quiero cantar, quiero grabar discos, y es cuando voy a una editorial a buscar música y conozco a Manzanero y él me lleva con Guillermo Acosta, grabo Eddie y Armando Manzanero y yo empezamos nuestra carrera juntos fuerte. El resto ya es historia, sí, verdaderamente. Sí. Y luego para las Olimpiadas, Marazzane. Bueno, eso fue maravilloso porque yo era la despreciable, porque pues eran los del teatro universitario y yo pues era comercial. Pues que me los voy ganando a pulso a todos, terminamos siendo muy buenos amigos
nos admiramos mucho todos. Ahí conozco a Sergio Jiménez, a Héctor Bonilla, a Socorro, a un montón de actores maravillosos, Gastón Melo, bueno, ¿para qué te digo? A Rubinsky ya lo conocía yo de cine, pero el maestro Azar, divino, maravilloso, me da esta oportunidad que le agradeceré toda la vida. Selma Azar para mí fue importantísimo como actriz para mí personalmente fue importantísimo. Juan Ibáñez agarra la onda más es una obra política, es una obra fuerte, maravillosa, y él como que agarra así una onda más sexualona y esto, pero así era Juan Divino, ¿no? Entonces pues tú sigues la onda del director, pero era una obra realmente importante en el mundo entero, fue una obra importantísima en el mundo entero, y yo hacer a la Corday, pues fue maravilloso. Una loca, porque todo sucede en un manicomio, sí, ¿no? Sí, exactamente, Maratza, ahí está. Y hablando de obras que marcaron, después del gran salto viene con Gigi. Estoy haciendo cine y tiene uno que desnudarse en el cine. Me ofrecieron todas las películas donde me he tenido que desnudar. Perdón, pero es que me tengo que meter ahí porque está faltando una cosa importante, la abuela. Porque te empiezan a ofrecer esas películas y mi abuela también empieza a tener broncas en el cine. Y entonces... Ahí vas tú. Okay, no, pero dilo. Pero entonces a la abuela la sacan del cine, está en la depresión total porque el cine era su vida entera. No la sacan, sino que se sale. Sí, bueno, se sale porque... Harta de es que sí. Todo lo que venía y lo que tenía que hacer y la grilla. Sí la sacaron, la sacó la grilla, pues. Y llega a ser del gobierno el cine. Y entonces... ¿Qué tiene que hacer? Se va deprimida y le habla a una amiga, vamos a una obra de teatro. No quiero salir. Vamos a una obra de teatro, que no quiero salir. Vamos a la obra de teatro, ahí vamos. Ahí va con la amiga a la obra de teatro y dice mi abuela, esto me lo contó ella, que llegó y se sentó, se abrió el telón y empezó, ya no a ver la obra, a ver el teatro. Decía, a ver, espérame, ¿cuántas luces son aquí? Ah, caray, pues esto es más fácil que hacer una película. Me voy a meter al teatro. Y entonces Manolo Fábregas, que era su amigo y tenía el teatro Manolo Fábregas y... le dice, Ángel, mi mamá adapta Gigi y la produce con Manolo Fábregas, su amigo. Él nos renta el teatro, dirige la obra y hacemos Gigi. Las colas de Gigi eran de 7 cuadras en el centro. Bueno, en San Cosme. En San Cosme, quiero decir. Sí, el centro fue el... Papacito. Ay, se me fue la onda. No, esta fue en San Cosme, eran de 7 cuadras las colas. Era bueno porque entonces decía, oye, tráeme unos tacos ahí de tan ricos, hasta los 7 cuadras, mis taquitos, y sí, me llevaban, y churros de por ahí, y todo rica comida, pero fue el exitazo inmenso. Y después, obviamente, hacemos Papacito Piernas Largas. Que es cuando ya mi abuela... No, primero hiciste Te encontré en abril. Bueno, sí, porque me caso. Ay, qué bárbara, ¿cómo te acuerdas de mi carrera? Tú ya no me acuerdo de nada. Yo no me acuerdo de nada, Nunca me he acordado de nada de lo que yo hago. Es que la primera obra que produce mi abuela, Gigi, como que dijo, la voy a hacer con Manolo y voy a ver qué onda con el teatro. Y aprendió todo. Aprendió todo. Y entonces, mi mamá se enamoró de mi papá. Y les hace mi abuela una obra de teatro que se llama Te encontré en abril. Exactamente. De hecho, en el Teatro Ferrocarrilero. Sí. Y luego viene Trampas para un amor. Trampas para un amor. Exactamente, que ahí que era más o ya menos, empezaste a aparecer. Era más o menos el mismo. Exactamente, sí. ¿Qué tal Trampas para un amor? Trampas para un amor. Ay, pues fue una obra. Yo feliz. Estaba con trabajando. Juan Peláez, ¿no? ¿Estaba Juan Peláez? Sí, estaba Juanito, querido, sí, tan lindo. Fue una obra simpatiquísima, fresca, joven, y yo enamoradísima de mi marido trabajando con él, pues yo feliz, ¿no? Sí. Y había una niña ahí que daba saltos cada vez que oía música. Tenía donde la poníamos,
y se pegaba con todo porque empezaba donde me ponían, espérame, era una maleta con unicel adentro y entonces la abrían y era mi cama, y era mi cuna y ahí me quedaba dormida en los camerinos de las giras. Sí. Así crecí. Pues sí, obviamente. Eso nos da pie al segundo acto, exactamente. Un segundo acto, también, ese sí lo vi, ya empecé a ser parte de la historia. Papacito Piernas Largas. Ajá, maravillosa obra, histórica. Que también adapta a mi madre, adapta a mi madre. Y sí, porque la obra americana no tiene nada que ver con la nuestra, es completamente distinta. Esto es de Colette. Colette era Gigi. No, Colette era Gigi. Ay, bueno, es que desde ahí empieza ella a adaptar, ¿no? Y entonces ya hace esta completamente distinta, ya es su adaptación. Sí, porque ni la película se parece. No se parece ni la película ni la obra. Yo me dormí en la obra, era aburridísima. Pero y la música, toda la música era de mi papá. Sí, toda la música era de Raúl Vale. Y aparece esta chamaquita a los 2 años y medio. Sí, ya debutando como. Sí. ¿Cuántas funciones hiciste de Papacito? Uy, no me acuerdo. Fueron varios años. Fueron más de 1000. Pero yo estuve. 300, 400. Fácil. No más. Sí, más. Yo creo que sí, duró fácil. muchos años, Papacito. Sí, duró muchísimo tiempo. Ahí sí me tocó hacer fila fuera del lírico. Qué divino. ¿Y te tocó ver a la niña? Me tocó ver. ¡Ay, qué padre! ¡Qué belleza! ¡Qué padre! Una maravilla. Sí. Todo el mundo estaba enamorado de ti. Sí. Ay, qué bonito. Pues yo enamorada del teatro. Pues es que yo crecí, insisto, de gira, backstage y en teatros. Pues cómo no, mira, hasta el olor me acuerdo del lírico. Fíjate que se caía, se cayó como 2, 3 veces, varias veces se cayó, pero se caía, se levantaba, se salía muy digna y entonces después oía ¡ah! Pero ella en escena, para nada. No, jamás, nunca. Perfecto. No, y lo de Veracruz. Lo de Veracruz fue maravilloso, cuéntalo, Angie. Es que, bueno, es que me cuentan, no me acuerdo. Pero estábamos haciendo la obra y Angélica estaba pero ardiendo en calentura. Y ella seguía actuando y entraba y salía, yo la veía así, yo, ¿qué tendrá mi niña? Pero allí iba feliz de la vida y la toqué, digo, ¿qué es esto? Entonces en el intermedio digo, hay un doctor, por favor, y sube un doctor. Y la ve y tenía 38.5 de temperatura, mija. Y no, es que tiene 38.5, hay que darle esto y esto. Pero puedo seguir en la función, ¿verdad? Dice, si no lo veo, el doctor dice, si esto yo no lo veo, no lo creo. Claro. ¿Sí? Y seguí. Es la pasión, verdaderamente. ¿Sí? Seguí, terminé mi función y me fui a dormir. Y se fue a dormir. Ya le dimos todas sus medicinas, al día siguiente ya quiso hacer la función otra vez. Y después de Papacito siguieron pues otras, ya se adueñaron ustedes de la aldama. Lo que pasa es que fue mi culpa, mamá. Porque cuando acaba Papacito, yo le digo a mi abuela, ¿qué onda? O sea, pero sí fue culpa de ella, escucha. ¿Qué sigue? Porque le digo, ¿qué vamos a hacer? O sea, me dice, no, pues ya no hay teatro. Y yo, ¿cómo no hay teatro? Tenemos que hacer teatro. Entonces mi abuela se va a Broadway para comprar una obra que tuviera una niña. Entonces se trae... Soy la sonrisa. Me está olvidando. Trae Soy las sonrisas. Sí. Y entonces, me hace una adaptación, porque no era tal cual la obra, pero hace una adaptación en donde otra vez la música es de mi papá y la hacemos musical y empezamos de martes a domingo, Zoila. Y pues la gente como que no decían, bueno, una niña, pero en teatro, pero no sé qué, hasta que acabamos en matinés y fue donde nos dimos cuenta que el matiné era lo nuestro era para niños, claro. Hacer teatro para niños. Y de ahí, pues de ahí exploté a mi abuela hasta que se murió. Porque me produjo todas las obras de teatro. Si la gente decía que mi abuela me explotaba, pero la realidad es que yo le explotaba a ella, porque la pobre ahorraba su dinero y se lo gastaba todo en la siguiente producción. Y entonces era a estar en temporada hasta que recuperaba el dinero. ¿Qué pasaba cuando recuperaba el dinero? Cambiábamos de obra y volví a gastar todo. Pero fíjate, me enseñó a escribir. Sí. Me enseñó a escribir. Ella claro, fue a estudiar cómo escribir después, ¿no? Pero de niña le enseñó a escribir. Sí, es que bueno, pero también... Tú escribiste... sí. Aquí las tengo también, o sea... Es que, el Club de la Amistad... Es que el Club de la Amistad... Pero el Club de la Amistad fue un show que hicimos. Porque
fui a ver una vez a mi papá, entonces cada vez que yo iba al debut de mi papá era un desastre. Primero me tenía que dormir. Sí. Y luego, sí, porque en las tardes para que yo aguantara el cabaret. Y luego se tenía que dormir luego Ajá. otra vez, ¿no? Y después de eso me tenían que meter por la cocina y por atrás, porque obviamente si había un inspector, les podían clausurar el lugar si veían una niña, porque se vendía alcohol. Sí. Entonces yo decía, bueno, esto es un desastre, ¿por qué no hay un show de cabaret para niños? Y mi abuela dijo, vamos a hacerlo. Entonces yo acababa de grabar un disco y con el disco me hizo un show mi abuela, que entonces, oye esto, nos presentábamos en el Hotel del Prado, que se cayó con el temblor. Nos presentamos en el Hotel del Prado y en las noches se presentaba Enrique Guzmán, en las mañanas me presentaba yo. Pues Alejandra se bajaba todos los fines de semana con Daniela, con su media hermana Daniela, se bajaban a ver el show todos los fines de semana. La Guzmán, era la Guzmán, me iba a ver. Y el otro fan que yo tenía era mi vecinito, Miki. Nada más. Luis Miguel. Que moría por entrar al show. Hazme el favor. Yo hubieras dado Yo le decía, aparte yo estaba enamorada de mi vecino Miki, entonces yo le decía, abuela, por Dios, y me decía, sí, ya, en cuanto se vaya un niño, lo metemos. Cuando se salió un niño, fue exactamente cuando él firmó, ya con la compañía disquera y ya. Pero si no hubiera tenido yo la culpa de que Luis Miguel también hubiera debutado conmigo, es mi vecino. Bueno, tiene que ver con otro muy famoso. Sí, también, pero de esa fue la mejor anécdota. Luego veo El Mago de Oz porque mi mamá me regala la película El Mago de Oz. Abuela. Quiero hacer El Mago de Oz. Quiero hacer El Mago de Oz. ¿Y qué crees que pasó? Pusimos El Mago de Oz. Y entonces nos fuimos a Puerto Rico a hacer El Mago de Oz todo el verano. Y yo me la pasé bomba en Puerto Rico. Yo ya hablaba como boricua, nene. Yo no quería salir de la isla. Y entonces le digo el año que sigue a mi abuela, le digo, llevámonos otra vez a Puerto Rico. Me dice, ¿sabes qué? No es negocio porque es una compañía muy grande. Entonces, por más que nos vaya bien, al final, con todo el rollo del viaje y de lo que se gasta estando allá y todo, no es negocio. No, olvídalo, digo, ¿qué necesitamos? Me dicen, necesitamos una obra de teatro de 4, 3 personajes, y eso en un musical infantil no existe. Le digo, sí, claro que puede existir. Me dice, no existe. Y yo, sí. ¿Qué se te ocurre? Le digo, abuela, lo que tenemos que hacer es una obra de teatro en la que yo invité a los niños a ser personajes que ya saben lo que va a pasar. Entonces, por ejemplo, hacíamos Caperucita, yo era Caperucita, invitamos a la abuelita. Entonces, la abuelita sabía que se tenía que dejar tragar por el lobo. Luego, hacíamos Blancanieves, yo era la bruja, agarrábamos a Blancanieves y a los 7 enanos que eran niños chiquitos, que a veces se nos reproducían, porque dependiendo cuántos niños se subían, era bien Blancanieves y los 15 enanos, ¿no? Porque se subían todos los niños chiquitos, querían actuar. Luego hacíamos la Cenicienta, yo era la hermanastra, entonces viajábamos 2 chavos y yo. Incluso Rodolfo Rodríguez estuvo conmigo en esa obra de teatro. Imaginación. Y Imaginación, pero fue la primera obra de teatro que yo escribí, porque mi abuela me dijo, sí, pues escríbela. Y yo, pues ok, sí, yo, muy fácil, claro. Y como con mi abuela yo hacía todo, y era mi cómplice, y era su maestra. Pues todo, ¿no? Entonces era como, sí, órale. Entonces, sin miedo a regarla, la escribí, y mi abuela llegó y me dijo, a ver, ven, vamos a trabajar tú y yo en ella, ¿no? Entonces me enseñó cómo escribir un libreto, cómo hacer un musical, fue la que me enseñó. Qué abuela, ¿no? No, maravillosa. La Ortiz fue una mujer maravillosa. Yo la entrevisté varias veces, la conocí bastante bien, imponente. Era... Sí. Oigan, parecía. A todo mundo le tenía miedo. No, era todo dar la abuela. Yo trabajé con Mario de la Reguera. Pues, en el Sol de México mucho tiempo. Ya, pues con Mario Amado. Bueno, ustedes. Sí, de toda la vida. Pues nuestro Mario y familia. Sí, exactamente. Entonces, él me acercó alguna vez platicando y entonces hice una entrevista larguísima que por ahí la tengo publicada. Mándamela. Me encantaría ver. Sí. Pues sigamos. Sí, bueno, sí. Y luego correr de acá. ¿Esto fue imaginación? Eso fue imaginación. Esa fue imaginación. Eso fue imaginación. Bueno, ahí empezó esa vocación como escritor. Sí, verdaderamente. Ahí fue. Ajá. Ahí fue. Y ya después de eso, bueno, vino Vaselina, que es cuando ya como que la primera vez que trabajo no en una producción de mi abuela, sino en una producción de Julissa, pero ahí es donde ya nos adueñamos del Aldama, en Imaginación. Ah, ok, sí. Es con Imaginación que empieza mi abuela, me acuerdo que agarró el teatro y no iba nadie al teatro, era un teatro que estaba, además todo el mundo decía que estaba embrujado,
porque nadie se paraba en el Aldama, nadie quería ir, estaba la hora de Anjú, les había ido espantoso, o sea, era un sindicato. Sí, era de un sindicato. Ni siquiera el sindicato no tenía la menor idea qué onda. Era mi mami, sí luchó mucho por ese teatro. Y empezó a rentar mi abuela ese teatro y lo calentó hasta que lo logró y hasta que lo volvió ya uno de los teatros más famosos que hay. Exactamente. Pero esa fue mi abuela. A mí me tocó verlas ahí exactamente. Hicimos una estrella y fue donde volvimos a trabajar juntas en una estrella. En una estrella. ¿Qué obra le escribió mi abuela a mi mamá? Sí, divina, esa quiero que la hagas tú. Mamá ama el rock. Luego hicimos, bueno, de ahí vienen los tenis, que los tenis ya le escribo yo también, junto con mi abuela, obvio, porque estaba yo obsesionada con el cuento de las zapatillas rojas, y ya y mi abuela y yo escribimos los tenis rojos. Luego mamá ama el rock. ¿Viene esa etapa en la que trabajan juntas? Sí. Ay, sí, qué maravilla. Una estrella y mamá. Una estrella, mamá ama el rock. Sí. Exactamente, que ahí es donde entra esa estrella internacional que todo el mundo conocemos, ¿no? El Ricky Martin. El Ricky Martin, sí. Exactamente. Que lo más chistoso es que cuando yo le digo a mi abuela, oye, tráete Ricky Martin. Obvio yo por ligármelo, no crean que porque yo tengo No, yo me lo quería ligar, evidentemente. Yo tenía 15, Kiki tenía 18, yo decía, de ahí soy. O sea, ay, tan divino. Guapísimo. No, sigue estando hermoso, lo más hermoso del mundo. Divino y además lindo. Sí, divino. buen ser humano y agradecido y bello y lo amamos. Es divino. Sí. Y entonces, yo lo veo y dije, no, por favor, abuela, contrátalo, no tiene trabajo. Y me decía, pero ¿quién es Ricky Martin? Me cayó un exmenudo. Por eso es un exmenudo, ¿a quién le importa? ¡A mí me importa! Y yo le dije, sí, mami, oye, no tiene trabajo. Esa es una maravilla ese niño. Y el chavo que salía de rockero en la obra ya se iba. Entonces, que era Eugenio Montesoro en ese momento. Sí. Y entonces, dice mi abuela, bueno, órale, a ver, pero ¿crees que se venga de Nueva York, que esté estudiando teatro en Nueva York, que se va a venir a México? Pues Ricky, como un loco, se vino a México y la gente de Sony Music, que era la gente con la que grababa mi mamá y yo, nos fue a ver a la presentación de Ricky porque lo invitamos, lo ven, dicen, no, bueno, este es una estrella, lo agarran, le graban un demo y le dicen, lo llevan con Luis de Llano y empieza a alcanzar una estrella a los pocos meses de empezar el teatro. Sí. Así fue. ¿Qué tal trabajar en aquellos momentos juntas? Maravilloso. Yo creo que ella estaba chica, ya no creo que le diera la importancia que le daba yo. Se sentía contenta y todo, pero... Pues es que para mí estar en teatro era estar en mi casa. Claro. Entonces estar con mi mamá en el teatro era como lo más lógico. Pero tú era lo que era para mí, mi abuela. Verla ahí. Y con mi abuela era como, pero sí, yo no me daba cuenta. Claro que no. Ayer vi unos videos que están en YouTube de Soy fan de Angélica María, se llama el canal. Sí, divinos, los amo con el alma. Un video de la presentación de Una estrella, al pasar las dos al final, bueno, al principio, están aquí, tercera llamada y luego todo, padrísimo, o sea, esa también la vi yo, esa padrísimo. El alto misterio de tu vocación. Manos en la mano viajaremos por la magia alucinante del teatro. Velas y tolas navegaremos descubriendo de la escena tu secreto para ser una estrella y triunfar en la escena. Y eso puede resumir en 3 palabras: divertir. La primera, divertir. La segunda y la tercera, divertir. Que
Eso fue padre. Sí, la verdad hicimos padres obras de teatro, llevamos a gente que nunca había ido al teatro. Y nosotros pensamos en hacer un musical primero porque pues cantaba yo y cantaba la niña. Y porque pensamos que era la forma más fácil de llevar al público, es más amable, ¿no? Que cualquier otro género, ¿no? Pero la comedia musical, sí, con esa comedia musical, con la comedia musical llevamos mucha gente al teatro. Y además fue eran historias una experiencia originales. maravillosa. Eran historias originales. Sí, yo la recuerdo perfectamente. O sea, que ha sido pues, No era copia de nada. de nada. Exactamente, todo. O sea, la producción, Todo, la música. Nos traíamos coreógrafos Sí. de todos lados para... Espérate, perdón, pero es que no quiero que salga mal el audio. ¿Se estoy yendo mal? No, pero ya. No, espero que no. Y después de Mamá Ama el Rock, viene una etapa de separación. Pues yo Digamos, seguí. Por lo menos en el teatro. Sí, en el teatro sí. Lo que pasa es que yo seguí. Sí. Es que la verdad es que no sabíamos cuánto iba a durar las cosas que hacíamos, las locuras que hacíamos, porque yo iba a grabar yo grabé mi tercer disco y dijimos, no, ya no voy a hacer teatro, porque ahora sí me voy a dedicar a mi disco y a mi carrera de cantante, que era lo que yo quería hacer, ser cantante. Pero mi abuela y yo tuvimos una muy mala idea, que fue hacer el show de presentación del disco. Y entonces mi abuela se le ocurrió hacer un monólogo musical para mí, Padrísimo. que se llamó Atrapada en los 60s. Y entonces en lugar de presentarme un día, tenía 2 semanas vacías el Fueron teatro. Y 7 me dijo, años, ¿no? Y ¿Cuánto? fue un hitazo. me dijo, oye, ¿por qué no lo haces 2 semanas? De esas 2 semanas duramos como 5 años haciendo esa cosa. Sí. Y por todos lados. Yo he oído la frase por ahí varias veces. Como Angeliquita Vale, atrapada. Atrapada en los 60s, O sea, sí. la frase completa, Sí, como sí, sí. Angeliquita Vale, Atrapada en los 60, sí. Se volvió. Así se llamaba el Sí. disco. Y entonces en lugar de que el disco pegara, pegó más el show. Sí. Y como era yo sola, pues me seguí, y me seguí, y me seguí, y me Salías seguí. barata. Sí, salía yo barata y me seguí, pero aparte era muy divertido ese Sí, show. sí, yo Y lo seguí hasta que Morris Gilbert le habló a mi abuela y le dice, ¿me permites trabajar con tu nieta? Y mi abuela dice, claro que sí, por supuesto que sí, porque todo el mundo creía que yo tenía como exclusividad con mi abuela. con ella. Y no, lo que pasa es que se nos ocurrían las cosas juntas y las hacíamos. Pues sí. Y entonces Morris me lleva, que es la segunda vez que trabajo con alguien, pero ya era como más en forma, porque así sí era teatro en la Padrísima noche. obra, linda. Hacer Mi suegra es un fantasma. Sí. Con Sabi Kamalich, con mi Rosita En el Pelayo Hidalgo. Amada y con Manuel Andeta. Que Hay cómo un nos montón de divertíamos. videos también por ahí. Sí. Cómo nos divertimos en esa obra. danos videos. En YouTube está todo, ¿qué? No, Sí, a esa todo, obra, ¿verdad? cómo me divertí. Nos damos unas divertidas. Sí. Muy divertida la obra. Espantoso. Y además Sí, estaba Una linda. versatilidad musical. O sea, cantaban ahí de todo. Y ahora que me volví a encontrar a Imanol, qué risa, porque me decía, Angélica, me acuerdo perfecto de tú y mi papá, yo actuando, y yo chiquito, así de entre piernas, cantando todas las canciones. Le digo, no puede ser que te acuerdes de eso. Pues sí, ahí creció igual. Sí. No, o sea, Exactamente. qué cosa. Y en, Bueno, y en paralelo, doña Angélica María siendo, por ejemplo, La Mujer del Año. Ay, qué padre obra. Sí. ¿Cómo la disfruté? ay, perdón, me faltó Charlie Brown y sus amigos, que Ah, no, nadie nos Charlie fue a ver. Brown fue divino. Nadie nos fue a ver, nadie. Pero, qué buena obra de teatro. cómo Qué me buena. divertí. ¿Y Ya, perdón. cómo estabas? Faltan muchas, ahorita hablamos rápidamente. Estabas de ellas. maravillosa. y Me qué divertí bárbaro. como una loca. Pero es que fue al mismo tiempo de... Ahorita me acordé porque es que yo era muy padre mi vida, y sí era muy padre mi vida, porque hacía matinés de una obra y en la noche de otras. Entonces, desde Vaselina con una estrella, Los tenis con Mamá Ama el Rock, Atrapada sí fue un tiempo en que hacía a todas horas ese show, y después con Mi suegra es un fantasma, era Charlie Brown y sus amigos en la mañana y Mi suegra en la noche. Fíjate. Eso es querer el teatro. Yo me aven- yo vi, o sea, ¿cómo? Yo ¿Cómo no va a ser tenía rata otra de vida, teatro? no Sí, tenía otra ahí vida más que creció. el teatro. ¿Qué se siente? Tú sabes que iba de vacaciones, en sus vacaciones, y bueno, ¿a dónde quieres ir? Al teatro. A Broadway. No, al al teatro. teatro. ¿Por qué? Ah. ¿Por qué al teatro? Yo tengo que divertir a los niños, yo tengo que ir al teatro. Los niños que En no sus pueden, vacaciones. los niños que no se pueden ir de vacaciones porque no pueden llevarlos sus papis, los van a llevar a ver mi obra, yo los voy a divertir. Y me quedaba. Pues mira. Sí. Tú Y tienes me la quedé. culpa, ¿eh? Yo sí, yo lo escogí. Pero la pregunta, ¿qué se siente ser la mujer del año? Ay, fue maravillosa esa obra. Fíjate que no la quería yo hacer. Porque Vero la hizo como Vero. ¿Sí? Era Vero, no era El personaje. ¿no? Entonces,
cuando me dio Tina el libreto, dije, caray, qué padre obra, claro que la hago. Y en 10 días me aprendí los bailables, las canciones, los diálogos y debuté. Es que hablando de ratas de teatro, pues así que más experiencia, imposible. Divino, me encantó hacer esa obra, preciosa. Y era maravilloso preciosa, la producción. Sí, preciosa. No, estupendo. También, por ejemplo, ya me perdí, Emociones Encontradas, con Rogelio Guerra. Ay, tan divino. Fíjate que la obra yo creo que era un poco larga. Yo lo hubiera cortado un poquito, pero trabajar con este gran actor que era mi rojo precioso, Rogelio divino, cómo le agradezco a Morris que me haya invitado a hacer esta obra, porque era una obra divertidísima y muy creo emotiva. Que sí, muy emotiva, y donde nos lucíamos los actores muchísimo. Me tengo que regresar un poquito, perdón. A ver. Sí. Es que nos faltó La Isla de los Niños con mi abuela, que fue la última que hicimos. Fue la última que hicimos con mi abuela. De matinés, sí. De matinés, que era ya una obra infantil, pero mi mamá y yo juntas con una bola de niños, Eduardo Santamarina. Sí. Que se atrevió a cantar. Sí. Que se atrevió a cantar. Sí. Y cantaba bien. No cantaba tan peor. Él pensaba que cantaba peor de lo que lo hacía. Sí, lo hacía muy bien. Sí. Y tenía mucha gracia, es muy lindo. Sí. La Isla de los Niños hicimos La Isla de los Niños, padrísima, porque todo lo que escribía mi mamá, la verdad, tenía un fondo muy padre. Y luego mi abuela muere y se me ocurre, porque Go me invita a hacer Blancanieves. Me lleva de gira por toda la República Mexicana. Nos fue muy bien. Y entonces yo digo, oye, espérame, pero si yo sé producir, yo también puedo producir teatro. Y entonces hicimos Cenicienta, una historia de amor, que ahí sí me pasé un poquito, porque con mi abuela en La Isla de los Niños empecé a hacer la música también. La música era mía, y luego en Blancanieves también tuve algunas canciones mías, y en La Cenicienta sí me pasé, porque ya todas las canciones eran mías, y era nuestra la producción. Preciosa la obra. Sí estaba bien bonita esa obra de teatro, pero estaba yo en Soñadoras al mismo tiempo, y ya sostener el Aldama, me acuerdo que fue una decisión que muy dura, y me costó mucho trabajo tomarla, porque mi mamá me decía, yo te sigo. Porque la que aprendió teatro con la Ortiz fue ella. Sí. La que estuvo con la Ortiz sabía producir, era ella. Yo no, yo me la pasé actuando y me tenía que ir a cantar y me tenía que ir a todo lo demás que hacía yo. Telenovelas, giras, discos, todo. Entonces, la verdad, yo no podía estar metida en el teatro todo el tiempo. Ay, me faltó Todo lo que me digas el al revés, qué horror. Ay, sí. Todo lo que me digas el al revés, que fue una... Sí. Esa obra... Es que Todo lo que me digas el al revés, ¿qué fue? Fue en el 92, por ahí, 90 y algo. Y entonces me dice mi abuela, es que ¿sabes qué pasa? Las obras de teatro se están volviendo muy aburridas porque la gente no se sabe las canciones. Entonces a los musicales hay que ponerles canciones, chécate la abuela, Tenés que ponerle canciones, hay que ponerle canciones que la gente se sepa. Entonces yo era fan de Botellita de Jerez. Qué mamá mía, ni qué nada dijiste. Pero oye, la obra que me escribió a mí, que no hicimos ya porque se murió. Ahí voy, eso iba yo. Pero era... Eso fue en 1991. Yo le presento a Botellita de Jerez y a mi abuela se le ocurre hacer una obra de teatro con Botellita de Jerez. Se llamaba Todo lo que me digas era al revés. Están los botellos, obviamente ellos rockeros, mi abuela teatrera, al final se acaban separando, hicimos una segunda temporada en el Jorge Negrete, pero estuvimos en el Lírico, luego ahí yo era asistente de dirección de mi abuela nada más, pero un día no llegó la actriz principal, el menso del transpunte dio la tercera llamada, y entonces porque empezaban los botellos, cuando empieza la escena de las colegialas, no estaba la actriz principal, yo estaba en la taquilla ayudándole a contar literal los boletos a mi abuela. Cuando llega el transpunte me dice, Angelita, no llego, y yo, ¿no llego quién?